Saludos amigos y amigas de Coloquio. Iniciamos una nueva entrega en este día que vamos a abordar el tema de la economía y la Semana Santa en la República Dominicana. Saludos, Esteban. Saludos, Ale. Saludos a todos los amables televidentes que nos siguen en Coloquio. Bueno, Esteban, históricamente la Semana Santa siempre se analiza por las procesiones católicas, las misas, las 7 palabras en la Catedral de Santo Domingo y la religiosidad de los dominicanos y de los ciudadanos del mundo que le dan seguimiento a la Semana Santa como uno de los principales acontecimientos en el año. En el caso dominicano, hay un encadenamiento de la Semana Santa con un público que toma vacaciones y acude aprovechando el ecoturismo, el turismo, el todo incluido. Muchos viajan al exterior también en Semana Santa. Y quiero que analicemos en estos días santos que arrancan con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección, que analicemos ese impacto de la Semana Santa en la economía dominicana. Pero tú tienes una situación que el periodo de Semana Santa ciertamente que es una época de religiosidad, pero también una época de mucho flujo hacia los pueblos del interior principalmente. Y entonces tú tienes ahí una activación. En la parte turística formal, pudiéramos decir que la activación es a nivel hotelero. Eso, los resorts, que la gente, bueno, que si reserva y no reserva. Sin embargo, la Semana Santa lo que te implica es un mayor movimiento económico informal. Porque está la gente que va a la playa, el que va al río. El que vende el pastelito, el que vende el pescadito frito en la playa. La bebida y la cosa. Entonces, ahí sí hay una mezcla de la informalidad con la formalidad, porque obviamente los productos que tú compras en informalidad, ya sea alimentos o bebidas, son productos que se producen en la formalidad. Si de repente tú dices, bueno, mira, que van a hacer un sancocho en un río, ese sancocho hay que hacerlo con víveres, con carnes, hay que hacerlo con otros ingredientes, y son ingredientes que se venden en la formalidad o se producen también en la formalidad. Por eso tú tienes una mezcla ahí entre formalidad e informalidad, pero el mayor dinamismo económico se produce en actividades informales. Obviamente tú tienes ahí de un lado un mayor movimiento de vehículos, y eso sí te activa algunas cosas. O sea, hay personas que acostumbran a, antes de irse de fin de semana en la Semana Santa, van al centro automotriz a hacerle revisiones a los vehículos. Entonces aumenta la revisión de los vehículos en los talleres que hacen asuntos de cambio de aceite, cambio de vehículos, neumáticos, cambio de batería, ese tipo de cosas. Ahí hay una mayor afluencia. Y uno se dio cuenta, por ejemplo, previo a la Semana Santa, yo llamé a algunos sitios de servicios para hablar de mantenimiento, y hubo algunos que me dijeron, mira, vamos al mantenimiento para después de la Semana Santa, porque estos días viene mucha gente, o sea, previo a salir de vacaciones, por un asunto de preparación. Pero también se produce una mayor afluencia después de las vacaciones. Además de que uno tiene una situación, Ale, que se torna inevitable y que también implica un movimiento de la economía, aunque no sea tan favorable, que es el incremento de los accidentes de tránsito. Y eso te mueve a la economía porque tú tienes como que las choques, las compañías de seguro tienen que entonces también mantenerse en mayor actividad posterior a la Semana Santa porque hubo algún tipo de daño en un vehículo, eso sin contar lo que tiene que ver con la vida humana. Entonces, efectivamente, como hemos hablado, la Semana Santa implica un movimiento que tiene que ver con la economía directa o indirecta, formal o informal, independientemente de la naturaleza del periodo como tal, que es una naturaleza eminentemente religiosa. Mira, el gobierno dominicano, a través del dinamismo formal, ahora entro en la parte formal, recibe recursos adicionales del producto del consumo de combustible y del productos que venden los repuestos de vehículos. Por ejemplo, tú mencionabas los lugares de mantenimiento, de cambio de aceite. Cada vez que se venda las bandas de freno, el aceite, el coolant,
todo lo que esté grabado con el 18% son ingresos, pero recordemos también que aumenta el consumo de combustibles y que tú siempre mencionas que es uno de los impuestos que más rápidamente cobra el gobierno. Sí, pero sin embargo tú no tienes ahí una compensación en parte del gobierno por eso. O sea, porque hay una situación, aumenta el consumo de combustible en determinados sectores de la población, aquellos que tienden a desplazarse fuera de la capital. Sin embargo, tú tienes una cantidad importante de gente que sencillamente se queda en la capital. Entonces, al haber también menos actividad, o sea, por un lado hay mayor actividad y mayor demanda de productos que son grabados con impuestos, pero por otro lado hay un segmento de la población que lo que hacen es que se recogen. Y entonces también tú tienes, por otro lado, una reducción de ventas. El caso, por ejemplo, de los supermercados. Posiblemente haya un aumento de las ventas de los supermercados en periodo de miércoles, jueves santo. Sin embargo, el viernes santo los supermercados cierran. Entonces quiere decir que ya hay un día que se dejó de vender. Posiblemente el sábado haya actividad, pero también en menor proporción. Por eso creo que aun cuando hay un mayor dinamismo en determinados sectores de la población durante el periodo de Semana Santa, no implica eso que haya un aumento de las recaudaciones por parte del Estado, porque tú tienes de un lado un incremento, pero tienes de otro lado una reducción. Entonces, cuando lo combinas, al final te va a dar un número neutro. Bueno, hay que analizar el tema del impacto de la Semana Santa en la economía de lugares preferidos por dominicanos y dominicanas, como también por extranjeros, en el periodo de Semana Santa. Por ejemplo, Jarabacoa, que es una comunidad ecoturística de hermosas montañas, de café producido localmente, de productos típicos del alquiler de viviendas, alojamiento en hoteles. Jarabacoa tiene un dinamismo que además une al turista o al visitante en un contacto con el comercio desde que dobla a la izquierda o a la derecha hacia Jarabacoa, dependiendo del lugar desde donde uno se traslade. Y de ahí vive el vendedor de coco en la carretera, el vendedor de las arepas, sí, bastante los populares, yanqueques. Sí. Hay gente, por ejemplo, que en Jarabacoa consiguen lo mismo que consiguen en la ruta Baní, Cruce de Ocoa, las famosas escobas de antes. Aunque ahora hay unas escobas plásticas fundamentalmente importadas. Sí, aquellas escobas se hacían así de... Pero hay gente todavía que por la tradición compra el palo, lo entra en la escoba y se consigue en la carretera de Jarabacoa, de La Vega a Jarabacoa. Hay una identidad de pueblos, de productos típicos en los pueblos que unen la Semana Santa con la parte cultural. Por ejemplo, ahora que el país habla mucho del tema del café, yo recientemente fui a Jarabacoa y en una cadena comercial de Jarabacoa yo encontré a un gran dominicano que se llama Don Alfredo, que produce en la zona de Manabao su café, lo procesa y el empaque, igual que los otros cafés de 1 libra, 400 gramos, y él mismo va a proyectar su café como marca de Jarabacoa. Pero hay otra señora que se llama Milagros, de Manabao, que también tiene una marca de café propia con el nombre de ella, y ella hace contacto con los visitantes, no solamente en la Semana Santa, sino en cualquier periodo del año. Y yo creo que cada día en este país hay un interés de movilizar la economía pueblerina, aunque da mucho trabajo hacerlo, porque, por ejemplo, para los cafetaleros, desde que comenzó la roya del café, hemos tenido una reducción que nos ha llevado a importar café de una calidad que no es la misma que la del café dominicano, proveniente de Vietnam y de otros países. Nosotros estamos consumiendo mucho café importado. Y yo creo que en las reflexiones de Semana Santa vale
plantear, como es un pueblo gran consumidor del buen café, que relancemos el sector café, Esteban. Sí, así es. Y como tú mencionas también, lo que tiene que ver con hábitos de consumo, ciertamente durante la Semana Santa, nosotros tenemos el caso, bueno, de las tradicionales habichuelas con dulce, que se consumen, pero también hay algunos pueblos donde consumen, en vez de la habichuela con dulce, consumen esto que se conoce como que es como un maíz con dulce, que es el chacá. Entonces, eso es un postre. Que es un postre también. Entonces, que también se consume principalmente en la región del suroeste. Y en el Cibao, el chacá tiene el nombre del maíz caqueado. Maíz caqueado, exactamente, le dicen maíz caqueado. Entonces también son hábitos de consumo que cambian o que se ponen con mayor énfasis de consumo en la Semana Santa. Está el caso, por ejemplo, de un producto que es prohibido, pero que a nivel de los pueblos, lo interior, en el campo, se consume en Viernes Santo, que es el llamado palmito. Palmito. El palmito... ha ido desapareciendo. No, porque es prohibido, porque el medio ambiente ha prohibido el consumo de palmito, porque un palmito es una palma entera. Hay que eliminar una mata de palma para sacar el centro, que eso se utiliza como una especie de vegetal que es bastante exquisito. La gente acostumbra a cocerlo con bacalao, guisado y también solo en forma de, como si fuera ensalada. El asunto es que tú no lo ves en la capital, como se veía en el pasado, porque es prohibido, repito, la explotación y uso del palmito, pero a nivel del pueblo del interior, sí, porque en los pueblos del interior, en un campo, hay matas de palma ahí, no hay regulación, obviamente, porque no hay una comercialización. Entonces hay gente que tiene matas de palma que consumen su palmito de manera, vamos a decir, legítima, porque no lo están utilizando para comercializarlo, porque lo que está prohibido es la comercialización del palmito, tomando en cuenta de que puede provocar daños al medio ambiente. Tú recuerdas que en los años 80 uno veía en los semáforos gente vendiendo palmitos, sí, que te vendían pedazos, pero ya no lo venden porque es prohibido, pero se consume, y se consume mucho en Semana Santa, precisamente porque el asunto de la sustitución de la carne y eso, entonces la gente tiende a consumir ese tipo de productos. O sea que también la Semana Santa tiene esa característica que modifica el hábito de consumo de la gente por un asunto también de tradición religiosa, que no vamos a comer carne el Viernes Santo, entonces comen bacalao, comen marisco, otro tipo de productos, y entonces eso hace que varíe también lo que tiene que ver con la parte culinaria en esa temporada. Mira, Esteban, estuve en Punta Cana, en Catcana, y llegué a la playa de Juanillo, allá cerca de donde Donald Trump promovió inversiones en el pasado. Y ahí hay una arena blanca que revela que yo la considero una de las playas con una de las arenas más lindas y hermosas. Y fui a esa zona e investigué la modernización de los negocios en Punta Cana, en Catcana. Quiero decir que el grupo CCN tiene uno de los supermercados más modernos dirigido a los turistas, y esa zona tiene elementos muy importantes. Tiene no solamente las mejores playas, tiene también la fabricación de la cerveza Canita, que es una empresa que opera como planta industrial allá en esa zona. Y me llevé una gran sorpresa cuando iba y cuando retornaba, que coincide con la Semana Santa 2025, la gran cantidad de níspero que hay en la zona del Soco, llegando a la cercanía del Hotel Playa Romana. Níspero de los pequeños, níspero grandes, y muchas frutas ahí que se convierten en una fuente de empleo importante para los moradores del Soco. Da gusto realmente comer esos nísperos, pero yo quiero aprovechar para plantear en esta Semana Santa que no dejemos que muera el níspero en los campos dominicanos. Mi padre, cuando yo hablo de níspero, mi padre era un gran consumidor, y allá en el cielo quiero recordarlo con los nísperos, con el zapote y con una cultura
que proyectó a nivel familiar cuando iba, por ejemplo, a la zona de Sabaneta de Jássica, que hacían en esa época unos quesitos redonditos, esos quesitos crema, envueltos en un papel encerado. Y investigué también el tema del queso en la provincia de la Altagracia. Y creo que debemos celebrar que en la Altagracia se expanda la producción de queso dominicano con la fábrica Callacoa, con la fábrica de quesos del grupo Mejía Alcalá, que arribó a un acuerdo con las marcas, con Sociedad Industrial Dominicana, pero no sé la situación de la fábrica de quesos, la fábrica de quesos ELA, el queso higüeyano. Y un elemento que menciono es el uso de la leche dominicana, líquida, fresca, en la fabricación del queso. Aquí en el país hay otros lugares donde elaboran queso con leche en polvo procesada. No es lo mismo un queso con leche en polvo procesada que una leche totalmente natural. No, claro, eso, la diferencia es obvia. Y fíjate que nosotros tenemos muchos años, Alex, que no vemos, que no escuchamos quejas de los productores de leche locales. ¿Tú recuerdas que antes los productores de leche se quejaban mucho? Tienen su demanda garantizada. Tienen su demanda garantizada. Ha habido un proceso que ha sido largo, la creación del Consejo Nacional de Fomento a la Industria Lechera con la leche, y luego la garantía del Estado de adquirir productos para asuntos de desayuno escolar, de alimentación en planes sociales, con leche eminentemente dominicana de producción nacional, y eso ha incentivado la producción local de leche. Y hoy día no somos autosuficientes, obviamente, en producción de leche, pero sin embargo tenemos una industria lechera, una industria productora de leche en el sector pecuario dominicano, que por lo menos no presenta los problemas que presentaba en el pasado, cuando constantemente necesitaban de la asistencia directa del Estado para poder subsistir. Entonces, eso hay que destacarlo, porque una vez se olvida de sectores productivos que en determinadas épocas tuvieron situaciones de crisis y que hoy día están en condición más o menos de estabilidad. Y ese es el caso del sector pecuario dominicano. Siguiendo con las investigaciones para este programa especial de Semana Santa, descubrí que en una de las cadenas comerciales de Santo Domingo, 16 onzas, es decir, una libra de filete de bacalao en funda, estaba siendo vendido a 198 pesos. El bacalao es un producto masivo en Semana Santa. No solamente el bacalao guisado. Un producto 100% importado, Ale, porque nosotros no producimos bacalao. No producimos bacalao, pero hubo un intento en la administración del doctor Jorge Blanco, cuando Michelén era director de INEPRE, de producir con una planta de bacalao en Jaina, pero se la llevó el tiempo. No logró. Y era de ser así, Ale, porque nosotros tenemos que ser conscientes con relación a lo que tiene que ver con la competitividad y la productividad. Entonces, a veces pretendemos producir bienes por estar incursionando en áreas donde realmente no vamos a tener un buen resultado. Yo, por ejemplo, hay un proyecto muy bonito últimamente que se está desarrollando en la zona de San Juan, creo, que es de producción de uvas de mesa. De mesa. Uva verde y uva roja. Se enviaron los primeros furgones. Se enviaron los primeros furgones a Estados Unidos, ahí se arma una promoción extraordinaria de este asunto. Sin embargo, yo no es que soy pesimista, sino que digo, ¿por qué los estados, en el caso de nosotros, el Estado Dominicano, por qué invierte energía en un área donde tú no vas a ser nunca competitivo? O sea, donde tú no vas con California, exactamente, con Chile, con países que nos llevan la milla en cuanto a costo, en cuanto a calidad, en cuanto a exquisitez. Entonces, al final, eso es como desperdiciar energía. O sea, un proyecto de producción de bacalao, que estamos hablando de hace muchos años, pero no prende y no tiene que prender. ¿Por qué no tiene que prender? Porque es un área donde nosotros no somos buenos, porque no tenemos quizás el clima, la condición de suelo, o en el caso de la condición de agua. No tenemos entonces tampoco la tecnología y tampoco tenemos lo que se conoce como la capacidad
competitiva y productiva, que no es lo mismo que la capacidad de producción. No es producción en cantidad, sino de productividad, es decir, producción de un bien en una cantidad específica a un costo bajo. Entonces, donde no somos competitivos, no deberíamos invertir energía. Deberíamos invertir energía donde tenemos potencial de ser competitivos. No sé si me doy a entender. Entonces, nosotros vamos a producir uvas de mesa, pero ¿cuál es la condición de República Dominicana en términos de clima para producir uvas de mesa? Bueno, nosotros somos competitivos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nosotros somos competitivos en mango. En mango. Porque nuestro clima no lo permite, porque no lo permite nuestro suelo. Tenemos la variedad de mango, entonces, la variedad de mango que más le gusta a los japoneses, entonces, si tú inviertes, a los europeos y a los norteamericanos. Entonces tú inviertes energía en ser más competitivo en un área donde tienes potencial de ser competitivo, es positivo. El mango, el banano orgánico, fíjense que nosotros somos una potencia mundial en banano orgánico, mira qué bien. O en cacao orgánico somos también una potencia mundial, bueno, porque somos competitivos en esa área. Somos competitivos también produciendo aguacate. Cacao orgánico por nuestra condición de clima. Entonces vamos a concentrarnos en las áreas donde tenemos potencial de competitividad y no en áreas donde no tenemos potencial, que al final simplemente se van a quedar como un dato histórico. Y eso es lo que va a pasar, lo digo con pena, pero esa es la realidad, con ese proyecto de uva de mesa. O sea, eso muy bonito, muy bien, pero eso va a durar unos cuantos meses, unos cuantos años, después vamos a ver que no vamos a poder desarrollarlo de la manera ideal. ¿Por qué? Porque no tenemos competitividad, no tenemos capacidad para competir con países que tienen una larguísima tradición de producción de uvas de mesa, pero no solo eso, sino que también tienen condiciones climatológicas ideales para tales fines, porque nosotros somos un país tropical. Así es. Vamos rápidamente a mencionar para irnos al cambio. Si usted va de la ruta de Jaina a Palenque, usted puede disfrutar la chola, que es un producto horneado con la materia prima de una harina que hay que también preservar en el país, la harina de Guayiga. Ahí en la zona de Guayiga, Playa Najayo, se hace harina con la Guayiga. Usted puede conseguir la chola. Si usted va en la ruta del kilómetro 40 de la autopista Duarte hacia la 6 de noviembre, ahí hay una buena guayaba dominicana, guayaba de la coloradita. Y usted viene, si necesita fortalecer su defensa, usted viene y busca ají morrón y hace el jugo de guayaba con ají morrón. Si usted va a San José de las Matas, Leonora y sus famosas cativías de yuca, además el casabe con el bacalao guisado, y usted tiene ahí. Si usted está en el Gran Santo Domingo, aquí están inventando ahora en Semana Santa pastelitos rellenos de sardina, pastelitos y empanadas rellenas del arenque guisado. Sí, y si usted va también al Cibao, usted puede consumir el guanimo, que es una especie de pastel en hoja dulce, el maíz caqueado. Usted puede en la zona de la ruta del Casabe, del cruce de los Quemados a Monción, la semilla de cajuil asada. Hay muchas cosas en el país, desde la playa de Manzanillo, el morro de Montecristi, la playa de Buen Hombre antes de llegar a Villavasque, la Ensenada, pescado con batata frita, el pescado de Boca Chica. Si usted va también a la playa de Punta Rusia, usted tiene una identidad de productos dominicanos, productos del mar. Señores, este es un país sumamente especial. Y luego de un luto colectivo que hemos acumulado, necesitamos reencontrarnos con nuestro país, Vamos al cambio. Venimos en un momentito con más contenido de Coloquio, el programa económico de la semana. Bien, amigos y amigas de Coloquio, en este programa especial en la Semana Santa, Esteban, vamos a recibir a Pedro Matos. Sí, Pedro Matos, un hombre del sur profundo. Un líder de los contadores públicos autorizados de la República Dominicana.
Yo creo que Pedro Mato le dedica de la semana por lo menos unas horas importantes, lo cual confirma su compromiso con ese organismo, el Instituto de Contadores Públicos Autorizado. Pero vamos a ver, Pedro Mato. Vamos a dedicarle aunque sea 10 minutos. ¿Vale? 10 minutos a la Semana Santa. La Semana Santa en la región del sur, que usted sabe que decíamos al principio del programa. En la frontera. Que así como, bueno, uno acostumbra a consumir habichuela con dulce, pero que en el sur se acostumbra a consumir también un tipo de postre relacionado, pero no el mismo, como es el caso de las habas con dulce, que en vez de hacerlo con habichuelas rojas, lo hacen con habas. Tienen 3 postres: habas con dulce, habichuelas con dulce, y tienen también el chacá. El chacá, Pedro, el chacá. Pedro se crió comiendo todos esos postres. Sí. Pero ustedes conocen más que yo sobre la costumbre del sur. Mira, la República Dominicana tiene una costumbre un tanto parecido. Yo siempre he dicho que el sur y el Cibao son las 2 regiones que más se parecen, aunque no lo creyamos. La diferencia es entre los 2 valles, el Valle del Cibao y el Valle de San Juan, es que lo divide la cordillera central. El Valle de San Juan llega hasta Elías Piña, eso es un solo valle. Entonces, con algunas pequeñas montañas. Sí. Y siempre he dicho que en el sur son tan hospitalarios como son en el Cibao. Que la diferencia entre las etnias raciales dentro de los mismos dominicanos y las costumbres está en Santo Domingo, que es una metrópoli donde se liga de todo, y el este y Santo Domingo se parecen más. Son menos hospitalarios, más despegados. ¿Cómo? ¿Menos hospitalarios? Claro que sí, es así. Creen más en los resultados, no tanto esa parte social y yo diría un poco proteccionista que tiene el Cibao y que tiene el sur. Ahora, en cuanto a costumbre... Era como que era una sociedad más segregada. Por ejemplo, en el este, una de las provincias que más se desarrolló en su época fue San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís. Pero era una provincia segregada. Cuando te digo segregada era ciudad que... marítima. Sí, pero era una provincia segregada porque era una provincia donde había una diferenciación alta entre la clase de mayor poder adquisitivo de raza blanca y la clase pobre de raza negra. Y quizá una de las provincias donde más se notaba esa segregación era la provincia de San Pedro de Macorís en su época de bonanza, de prosperidad. Lo que tú no veías tanto en el Cibao o en la región sur, como tú haces referencia. Es lo que tú dices, Esteban. O sea, ellos tenían en su formación desde hace prácticamente 100 y pico de años largos, prácticamente con la independencia, porque primero eran terratenientes y luego pasaron a la industria, en el caso de San Pedro de Macorís, y luego la romana. Ellos tienen un estilo urbano, un estilo empresarial donde las cosas hay que lograrlas, sea como sea. El sur y el Cibao, recuérdense que se quedó mucho tiempo en la parte de la producción agrícola y de alguna forma eso los lleva a ser más hospitalarios, más humanos y más proteccionistas, es la palabra. Las 2 metrópolis, si yo veo la región este como una metrópoli en su conjunto, por la gran cantidad de empresas que tiene y el desarrollo del turismo, y Santo Domingo son más por resultado, es lo que quiero decir. Esa parte humana no entra tanto, sino el objetivo es el resultado. Y eso tiene que ver mucho con el uso y costumbre de lo que se come en Semana Santa, en diciembre, en este caso en Semana Santa. ¿Cuál es la particularidad que tiene el sur de Santo Domingo, el Cibao y el este? La habichuela con dulce es común. Sí, para el país. Eso lo heredamos de nuestros ancestros africanos, que tenemos un componente muy alto en nuestra formación y en nuestro genoma. Ahora, el sur tiene una particularidad y es que tal vez por necesidad, de alguna u otra forma, lograron más comida con dulce, vamos a llamarle así, en la Semana Santa. Y ahí está el caso del chacá que ustedes mencionan, que es el maíz con dulce, que en Santo Domingo lo hacen, pero jamás se parece al del sur. En el Cibao es maíz caqueado. Exacto. En el sur, ese maíz con dulce, para agregarle algo al comentario, tiene una especialidad y es que tiene un tipo de especia que lo hace con un sabor agradable y dentro de ello está la canela. Y el clavo dulce. Y el clavo dulce. Y también no lo dejan duro, lo suavizan lo más que se pueda, hervido,
Y cuando combinan la habichuela con el azúcar al gusto, como dicen. El maíz en este caso, el maíz. Perdón, cuando combinan ese maíz un poco blandito con la leche y las especies, pues le da un sabor, mira, exquisito. Esa es una de las comidas que más se utiliza en la zona del sur. Ahora, me ha llamado la atención, a propósito del sur, que comen chenchen con chivo, pero Coloquio quiere plantear que coman chenchen con bacalao guisado. En Semana Santa. Eso está bien. Si supiera que en Semana Santa no comen chenchen, pueden haber algunas personas que lo utilicen. La época donde más se come chenchen en el sur es en la época de lluvia. Estamos hablando mayo, junio, julio, agosto, por ahí hasta noviembre. Cuando ya arranca diciembre, hasta Semana Santa, no comen chenchen. Puede haber alguna familia que ese día no tenga otra alternativa y cocine chenchen. O que se antoje, porque ya no porque vaya un invitado. Porque ya no es por necesidad, chenchen no es por necesidad, ya el chenchen es un lujo. Y además, no pasó de una comida por necesidad a una comida de lujo. Claro. Ahora, ¿qué incidencia tiene el moro de Anconí, el moro del granito chiquito de la habichuela, una habichuelita pequeña, que Pedro Mato, antes de que iniciáramos, decía que son las habichuelitas? Los frijolitos. Bueno, los frijolitos. Típicamente le decimos Anconí. Anconí. Que debe ser un vocablo indígena. Me imagino que indígena. Sí, debe ser por el tono. Indígena o africano. O africano. Le dicen Anconí y se utiliza mucho, sobre todo en la zona de San Juan, hasta Elías Piña, Dajabón y esa zona. Sí, aunque es del norte, pero está muy cerca, por ahí por la carretera internacional. Por la internacional. Sí, hay mucha conectividad entre Elías Piña y la línea noroeste, vamos a decir Santiago Rodríguez, Dajabón y Elías Piña. O sea, esa zona del sur profundo y el noroeste, en el caso del Cibao, se conectaban y todavía se conectan mucho a través de la zona fronteriza. Ahora es que hay un debate nuevo en el país geográfico y yo lo quiero plantear aquí. La gente habla del sur-oeste, pero tú le preguntas a mucha gente de las matas de Farfán, vecino de Pedro Mato y de Elías Piña, ¿dónde está ubicada las matas de Farfán? Y no te dicen el suroeste, te dicen estamos en el oeste. En el oeste, ciertamente. Y ciertamente. Sí, hacia el oeste, pero menos, no tan hacia el sur porque no es una provincia costera. Vamos a decir suroeste, Barahona es suroeste. Está en el sur de la isla y hacia el oeste del país. Sí. Exactamente. Pero Elías Piña, San Juan, al final están hacia el sur, pero no están hacia el oeste, pero no necesariamente hacia el sur. Sí. Yo quería agregarle al Anconí que, mire, nuestro país debe valorar las cosas buenas que tiene. Y uno de los elementos que ha tenido, en lo que se ha tenido negligencia, yo diría, las instituciones que se dedican a orientar al ciudadano en materia de comida, vamos a llamarle así, es que no orientan al ciudadano de los nutrientes que aporta el Anconí, que tiene bastante hierro. Y en el sur han ido dejando de usarlo. Se han ido más por las habichuelas y por el guandul. Entonces, el Anconí es un tipo de vamos a llamarle de habichuela. No, de producto que en 3 meses tú estás cosechándolo. Y además no necesita tanta agua. Se puede dar incluso en las lomas. Ahí en la zona de Hondo Valle, del Cercado, y en terrenos llanos donde donde el agua no penetre tanto en la tierra, en zonas altas. Entonces, como le decimos popularmente, un llamado a los amigos que nos están escuchando y viéndonos en este programa es que en el sur el Anconí, señores, no es una comida para la persona que debería potencializarse más. Exactamente, hay que verlo. Eso pasa también como una comida importante. Pasa también con el hongo negro que se da mucho también en el suroeste. El moro del John. Que el John, señores, ese es un hongo rico y es un hongo muy apreciado incluso por extranjeros que vienen al país y leen sobre ese hongo, porque en muy pocas partes del mundo existe ese tipo de hongo. Sin embargo, nosotros aquí no lo por falta de conocimiento. Sí. Los haitianos lo consumen más. En esa zona le dicen que un hongo nace
de la cosa aquella de los animales. Sí. Y es verdad que nace de la cosa aquella Pero de los animales. porque es un hongo. Pero es un hongo, Pero, no hay un proceso mira, de transformación. es un producto rico, es un producto Y hay un proceso de transformación. donde te dan A través del abono orgánico. en un restaurante un plato con John. Sale Es un plato muy de lujo, caro, un muy plato de caro, lujo. para que tú te lo sepas. Le Sí, debo es un decir que nosotros de niños pateábamos cuando veíamos todos esos hongos que nacían de los desperdicios de los animales. Sí. Nosotros lo veíamos como algo despectivo. Sin embargo, tiene bastantes nutrientes y vamos a llamarle eso un lujo. Es un lujo. Entonces es un hay producto. falta de orientación. Claro. Es lo que quiero Pero agregar tenemos que ir a la al pausa ya, comentario, que orienten mejor al ciudadano en esa zona de esos alimentos. Mira, ya para finalizar, para que nos vayamos al cambio, para que Pedro Mato desarrolle un tema ahí sumamente interesante, como todo lo que estamos hablando. La ruta desde San Cristóbal a Elías Piña, pastel en hoja de relleno de bacalao, de arenque, la arepita alburén en Baní, café de los cacaos San Cristóbal, los dulces de Baní, de Paya y de otros puntos, los pescados de Salina, las playas en Asua, en San Juan de la Maguana, todos los platos típicos, el famoso queso Ariz con el empolvorado de orégano, el chacá, el chenchen y también los platos con el anconí, El queso de Pedro. los quesos de Pedro Corto y un café Pedro Matos que yo quiero, y ahí nos despedimos en el segmento, valorar el café de Río Limpio, un pueblo que se lo disputan los linieros y Elías Piña, Es así. un pueblo ahí importante de café. También hay un café en San Juan de la Maguana, otra marca de café de Montebonito, de la fundación que dirige doña Melba Viuda Grullón. Señores, también el café azuano, el café de las montañas de Asua, y en Padre Las Casas, que producían manzanitas dominicanas que deberían relanzarlas. Vamos al cambio y venimos con los minutos finales. Coloquio, el programa económico de la semana. Seguimos en coloquio y bueno, estamos conversando con Pedro Matos, Alex Jiménez, este servidor Esteban Delgado. Pedro Matos, teníamos pendiente desde la semana pasada el tema este de las empresas, pequeñas empresas y la dificultad de preservar o mantener una empresa. Uno habla aquí mucho de la creación, la formalización de empresas, pero crear una empresa no es tan difícil como mantenerla. Sí. Y Alex Jiménez me había hecho una pregunta fuera de cámara que en tiempo de crisis, ¿cómo mantener una empresa en el mercado? Mira, la empresa tiene dos entornos y dos líneas que el que lo administra tiene que ser perseverante y seguidor. Uno es los controles y otro es el entorno interno y externo, o sea, del país y de los mercados globales. En el entorno interno y en la parte de los controles, lo primero es que tiene que partir de un presupuesto. Y para hacer un presupuesto, para los empresarios que nos están escuchando y viendo, los dueños de negocio, eso es muy sencillo. Es estimar, vamos a llamarle así, cuáles van a ser mis ventas durante el año, tomando el histórico. Yo tomo el histórico y puedo decidir promedio cuánto van a ser mis ventas durante el año. Si hay algún proyecto innovador o algún mercado que yo quiera explotar, también lo estimo, de acuerdo a las investigaciones que yo haya hecho. Y si quiero aumentar en un 10% las ventas, también lo considero. Si mi venta en el año son 60 millones de pesos y yo entiendo que debo ponerle para presionar y tratar de trabajar en ese sentido, un 10% de aumento de la venta, pues lo considero. Ahora, los gastos y costos también tienen que ver mucho con los controles en el presupuesto. ¿Cuáles van a ser mis costos y cuáles van a ser mis gastos? Hay algunos empresarios que por alguna razón o por desconocimiento se olvidan del pasivo laboral. Siempre es bueno estimar un pasivo laboral y cualquier aumento salarial que se esté pensando. Es bueno estimarlo. Como también es importante estimar el porciento que pudiera haber de inflación en algunos gastos en el presupuesto. Ahora, ya después de la ejecución,
es como un piloto volando para decirlo de manera hipotética, en un avión en turbulencia. Sí. Ya después que arranque ese presupuesto, el objetivo tuyo es lograr primero las ventas. Y si no logro el 100%, debo lograr por lo menos el 90%. Y eso implica que tú tengas que estar detrás del equipo de los colaboradores para lograr esas ventas. Y de la producción, lógicamente, si es una industria. Y si es servicio, peor todavía. Porque si es servicio, esos colaboradores deben estar ahí encima de los clientes para no perder de vista, escuchar los clientes y que no se te vayan los clientes. Porque hay algo que los amigos televidentes deben entender de los negocios, y es que de la venta, ya sea crédito o al contado, es que se alimenta el presupuesto. De ahí que obtenemos los ingresos. Y si hay disminución considerable en las ventas, por ejemplo, de un 20%, eso es un riesgo bastante para poder financiar los gastos y costos de la empresa. Es decir, para yo poder pagar, necesito tener las ventas aseguradas. ¿Qué es lo que los empresarios llaman? Y a veces los mismos empleados oyen cuando en una fiesta de Navidad o algo, el dueño de la empresa dice, señores, logramos la meta, o cumplimos con la meta, o superamos la meta que teníamos para este año, un 5%, un 105%. Eso es a lo que se refiere, Pedro. O sea, la meta de ¿cuál es nuestra meta de ventas? Si llegamos a esa meta, o por lo menos llegamos al 90, 95%, o si la superamos, que entonces ya sería muchísimo más satisfactorio. Tienes que cuidar el flujo de efectivo, el flujo de caja. Tú tienes que asegurarte que los ingresos entren para poder financiar los gastos y los costos. Ese es un elemento. El otro elemento, en tiempos de crisis, todos los gastos que no sean imprescindibles, disminúyelo, sácalo. Solo utiliza lo imprescindible. Si tú tenías vacaciones para los empleados con algún bono, si tenía, por ejemplo, proyectado cualquier remodelación que no implicara una inversión fuerte, o que no fuera imprescindible. O que no fuera imprescindible, sí. Sácalo. El otro elemento, porque el tiempo no nos ayuda mucho, es el mercado. Cuidado con eso. Con la nueva modalidad, prácticamente la promoción es digital. Tienen que irse insertando en la parte digital, por las redes sociales y por las páginas, por la web. Es importante también establecer alianzas con empresas y proveedores, porque cuando el proveedor te aguanta a ti el pago, en vez de 60 días, te lo aguanta 90 días, implícitamente te está ayudando a financiar el presupuesto de la empresa. Entonces hay que establecer alianzas de confianza, fidelidad, con los proveedores y con algunas empresas que son clientes y proveedoras. Por ejemplo, yo te puedo decir a ti, en el mercado de vehículos, ¿quiénes son los proveedores que normalmente trabajan en el mercado? Los importadores. Entonces, si tú vendes vehículos, tú tienes que llevarte bien con los importadores. Los concesionarios. Sí, vamos a llamarle los importadores, los concesionarios. Bueno, hay concesionarios e importadores más privados. Bueno, sí, pero es parte de... pero son importadores. Sí, son importadores. Pero también en el caso de la desaparecida fábrica de zapatos, por ponerte un ejemplo, tú puedes hacer acuerdo con lo que te vende la suela. Pero fíjate que bueno que tú mencionas eso también, porque está el caso de procurar, en cuanto al mercado, procurar tener más de un cliente. O sea, hay empresas aquí que son suplidoras de una gran empresa y que les va bien como suplidora, o que les va bien en su relación con una empresa, pero de repente tú dices, bueno, pero ven acá, ¿cuántos clientes yo tengo? Yo tengo un solo cliente, ahora ese cliente me garantiza la sobrevivencia de mi empresa. Pero ¿qué pasa si esa empresa quiebra? Negativo. ¿Tú me entiendes? O sea, tú tienes que procurar tener más de un cliente. Hay que tener siempre varias opciones. Exacto. La empresa debe tener varios clientes y varios suplidores. Ojo con la geopolítica y los mercados mundiales. Somos una isla, pero no estamos aislados. Ese tema es muy importante que lo tomen en cuenta, porque cuando hay cambios en los mercados mundiales, sobre todo los productos que son importados y que tú o los compras a los importadores o los revendes, tú tienes que hacer ajuste de precio. Y si tú haces ajuste de precio, sobre todo cuando el producto sube,
tú tienes que buscar estrategias para poder colocar el producto. ¿Por qué? Es más difícil colocar un producto que subió de precio a un producto que mantiene el precio. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado con eso y estar, como dicen, chequeando cómo se están moviendo los mercados internacionales, sobre todo los países que tienen más alianza estratégica y de mercado con nuestro país. O sea, yo creo que esas son las recomendaciones más importantes. Lógicamente, tú tienes que hacerle pregunta a algunos empleados que son empleados ya que forman parte de los colaboradores más importantes de la empresa, sobre todo esos colaboradores que pasan de 5 años. A veces tú tienes que decirle, y le voy a hablar en el lenguaje popular, mira, ya tú tienes unas prestaciones acumuladas aquí, tienes que luchar porque la empresa se mantenga. O sea, todo esto tú tienes que tomarlo en cuenta. Alianza con los empleados, los más productivos, disminuir lo más que tú puedas los costos y los gastos, mantenerte en línea como un avión volando en cuanto al mercado se refiere, luchando porque tus ventas no bajen, buena conexión con los clientes y buena conexión con los proveedores. Y bueno que tú mencionas eso de los empleados. En el pasado, señores, cuando había principalmente mucho de esto de dirigentes sindicales y cosas, los empresarios eran muy cerrados en cuanto a mostrar sus números. Sin embargo, para una empresa principalmente pequeña o mediana, no es malo mostrarle sus números a los empleados para que los empleados se den cuenta cómo va la empresa. No, y conozcan el drama de mantener una empresa. Porque así el trabajador entra en conciencia sobre, primero, cuán difícil es mantener la empresa, pero también entra en conciencia sobre cuán importante es que la empresa le vaya bien. Entonces, no se enseñan todos los números, obviamente no se enseñan todos los números, pero sí es bueno que la empresa haga que los empleados sepan cómo funciona la empresa. Sí. Para que entonces el empleado tenga mayor conciencia de que, oye, espérate, tú sabes que la empresa ahora mismo le puede ir mal en estos meses porque yo sé cómo que funciona esto, entonces vamos a ayudar, vamos a colaborar, o sabemos cuán difícil es cuando hay cierta baja en la producción y el sacrificio que tiene que hacer el jefe, como quiera que sea, para poder pagar la nómina y para poder mantenerse al día. O sea, cuando el empleado sabe el momento en que al jefe le está yendo bien, pero también el momento en que al jefe no le está yendo bien, y entonces crea una mayor empatía. Pero mira, también hay un paso de avance, y es que muchas esposas de empleados de empresa que tienen sus hijos se convierten en aliadas de las micros y pequeñas empresas, diciendo tenemos que apoyar la empresa porque de ahí es que dependemos. Sí, o sea que realmente la conciencia de saber una cultura familiar creciente, y eso es importante. Sí, porque tú tienes que saber eso. O sea, y yo siempre le digo eso a los empleados, principalmente a los trabajadores asalariados. Yo le digo, mira, si al jefe tuyo le va mal, a ti te va peor. Sin embargo, si al jefe tuyo le va bien, a ti te va a ir más o menos regular. No voy a decir que te va a ir bien igual que a él, pero no te va a ir mal. Hay un tema Sin embargo, cuando a él le va mal, a ti te va peor. Claro, entonces tú tienes que siempre procurar que como quiera que sea la empresa vaya marchando bien. Nos queda un minuto. Yo le recomiendo a los empresarios que están viendo y escuchando que siempre hagan alianza con los empleados. Por ejemplo, una de las técnicas que mejor funciona es que el empleado tiene un salario X, 18, 25, 30 mil pesos. Siempre he creído en un incentivo por logros de objetivo, independientemente del salario fijo. Siempre y cuando los costos y gastos te lo permitan, ponle un incentivo aunque sea mínimo, sobre todo los que están en área de venta. Una de las recomendaciones que yo hago como consultor es también que el incentivo tenga que ver con una reglamentación en base al cumplimiento y al rendimiento de las funciones y el rendimiento. Sí, claro. Si tú no cumples con tal cosa y yo te doy X valor de incentivo, te voy a rebajar un 10%. Bien. Y así, categorizando. Bien, Pedro, muchas gracias. Esteban, creo que tenemos el deber los tres de instar a la población a evitar los accidentes de tránsito, las intoxicaciones en las playas, en los ríos, tener un buen comportamiento para retornar con felicidad a sus hogares. Así es, y ciertamente hemos ido madurando, pero nos falta madurar más en ese sentido para tratar de que haya menos que lamentar y mucho más que celebrar. ¿Cómo despedimos coloquio, Esteban?
Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima en Coloquio, el programa económico de la semana.